Hello, bienvenidos. El experimento rendición. Vamos a por el capítulo 16. Vamos a por la segunda parte del libro. Y dice así: seguir a lo invisible hacia lo desconocido. Para la primavera de 1972 había realizado los cursos y los exámenes de doctorado sin habérmelo propuesto. Solo me quedaba escribir la tesis. Como sabía que eso nunca sucedería, no volví a pensar en ello. El yoga y la meditación ocupaban toda mi vida. Si bien había progresado considerablemente en la práctica meditativa, seguía percibiendo que algo me frenaba. Quizá podría ayudarme la práctica de Kriya Yoga, una técnica especial de meditación transmitida por Yogananda. Pero había un problema. Era obligatorio haber recibido lecciones durante un año para reunir los requisitos necesarios. Así pues, decidí preguntar a Self-Realization Fellowships si podían hacer una excepción en mi caso. En aquellos tiempos apenas me llegaban cartas, de modo que me sorprendió mucho recibir dos en el mismo día. Una de Self-Realization Fellowship y la otra de una organización que no conocía. Como me moría de ganas por conocer la respuesta, abrí primero la carta de Self-Realization Fellowship, pero el alma se me cayó a los pies al leerla. Debía esperar 6 meses para poder aprender la técnica, con lo que nos gusta esperar. No podía hacer nada, excepto dejar de alimentar la decepción que sentía. Respiré hondo y abrí la otra carta. Un vistazo fue suficiente para hacer desaparecer toda mi desilusión. El sobre contenía un folleto en el que aparecía el siguiente texto escrito en grandes letras en negrita. Aprende Kriya este verano con un discípulo directo de Paramanasha Yogananda. Una vez más me quedé pasmado. Nunca había oído hablar de aquel grupo. Al parecer se trataba de una consolidada comunidad de yoga ubicada en California, pero era imposible que me conocieran o que hubieran conseguido mi dirección. Yo era un ermitaño que vivía en un bosque de Florida. ¿Cómo habían podido llegar a la vez dos cartas que se hallaban perfectamente entrelazadas? Al margen de la respuesta a esta misteriosa pregunta, ya tenía claro a dónde debía viajar este verano, a aquella comunidad espiritual del norte de California. Cuando las señales son tan evidentes, no resulta complicado seguirlas. Sin embargo, mi compromiso de dejarme guiar por la vida sufrió varios desafíos antes de partir hacia mi aventura a California. Poco tiempo después de haber recibido estas cartas, el Dr. Goffman se puso en contacto conmigo para hacerme saber que Alan Robertson estaba tratando de localizarme. No habíamos vuelto a vernos, ya que ambos habíamos aprobado los exámenes. Así pues, contacté con él y me contó que acababan de terminarse las obras del nuevo campus de Santa Fe College. Alan estaba reclutando profesores para el centro y quería que yo formara parte del personal docente, aunque solo fuera a tiempo parcial. Me quedé muy callado. No tenía ningún interés en ser profesor, ni allí ni en ninguna otra institución. Mi único objetivo era seguir profundizando en la práctica meditativa. A ver, que silencia esto, ¿vale? En la práctica meditativa hasta fundirme con los maravillosos estados que había descubierto en mi interior. Traté de explicárselo a Alan, pero se negó a escucharme. Finalmente me dijo: no se trata de una petición, sino de una orden. Con la boca seca logré pronunciar las palabras que mi corazón no deseaba expresar. Sí, cuenta conmigo para ser profesor a tiempo parcial. ¿Qué tengo que hacer? Rendición. ¡Qué término tan sorprendentemente poderoso! Si bien esta palabra suele transmitir la idea de debilidad y cobardía, en mi caso supuso armarme de valor para atreverme a seguir lo invisible hacia lo desconocido. Eso era exactamente lo que estaba haciendo. No tenía ni idea de hacia dónde me dirigía, pero el hecho de rendirme me aportó claridad en un punto esencial. Mis preferencias y aversiones no iban a guiar mi vida. Repito, en la rendición, mis preferencias y mis aversiones no iban a guiar mi vida. Al liberarme del dominio que ejercían sobre mí esas poderosas fuerzas, estaba permitiendo que mi vida fuera dirigida por un poder superior, la vida misma. En esa etapa de mi desarrollo espiritual me di cuenta de que la práctica de la rendición constaba de dos pasos bien definidos. En un primer lugar, desprenderte de las reacciones personales de agrado y aversión que tienen lugar en los planos mental y emocional. Y en segundo lugar, con la claridad mental que es consecuencia directa del paso anterior, mostrarte receptivo para ver
¿Qué exigen de ti las circunstancias en cada momento? ¿Cómo te comportarías si no vivieras bajo la influencia de tus preferencias y aversiones? Seguir esta orientación profunda te encamina hacia una dirección bien diferente de aquella a donde te conducirían las inclinaciones personales. En esto consistía mi experiencia de rendición, mi experimento de rendición, el cual se convirtió en el pilar tanto de mi vida espiritual como de mi vida en el mundo. Vamos a por el capítulo 17. Mi primera entrevista de trabajo. Ahí va. Me había pasado estudiando la mayor parte de mi vida y con la excepción del periodo que trabajé como mecánico de coches deportivos después de clase, cuando estaba en el instituto, únicamente había trabajado durante los veranos. En realidad, no había tenido nunca una entrevista de trabajo. Alan me concertó una cita con la directora de programa para definir qué puesto iba a ocupar en el nuevo centro. Me presenté a la entrevista con mi atuendo habitual, pantalones vaqueros, camisa vaquera y sandalias. Si bien el campus ubicado en el centro de Santa Fe era bastante liberal, desconocía la línea del nuevo campus del que Alan era rector. La dirección me preguntó qué asignatura deseaba impartir y como me pareció que debía responder honestamente, le contesté que estaba interesado en transmitir todo lo que había estado aprendiendo acerca de la voz de la mente. Deseaba explicar a los alumnos los motivos por los que no deberían escuchar su charla incesante y hacerles ver que poseen la libertad de vivir desde un espacio interior mucho más profundo. También deseaba hacer hincapié en que somos habitantes de un diminuto planeta que se mueve por el espacio y deberíamos disfrutar de nuestro viaje existencial. Para mi sorpresa, me sorprendió que lo único que podría encajar con mi propuesta era la asignatura de Ciencias Sociales del primer curso. Se trataba de una materia obligatoria para todos los estudiantes de primero y todavía hacía falta un profesor que se encargara de un tercio de las clases. También me informó de que impartir la asignatura supondría ocupar un puesto a tiempo parcial en el centro. Acepté las condiciones y ella fijó la fecha de mi primera clase para septiembre, coincidiendo con la apertura oficial del campus. ¡Cuántas novedades! La vida no solo me enviaba a pasar el verano a California, sino que también me señalaba lo que debía hacer a la vuelta. Todo estaba sucediendo por sí mismo y yo únicamente me dejaba llevar. En realidad no sabía de qué iba a hablar en mi nueva clase, ya que aún no había transmitido a nadie lo que había aprendido sobre la voz, y menos a toda una clase. Mi yo personal comenzó a sentirse inseguro. Y para enderezarlo, establecí una regla básica. No pensar en las clases ni en lo que enseñaría en ellas hasta el momento de entrar por la puerta el primer día. Estaba decidido a acudir a la primera clase con la mente totalmente vacía, como aquella vez en la que escribí un trabajo con la única ayuda de la inspiración. Simplemente iba a ir a clase y ver qué surgía. Con estas intrusiones del mundo exterior que empezaban a quitarme tiempo, había comenzado a apreciar aún más los periodos de soledad que pasaba en mi finca. Sin embargo, a pesar de todos mis esfuerzos para proteger mi aislamiento, había gente que acababa encontrándome, como fue el caso de Sandy Boom, un practicante de meditación budista a la que le gustaba disfrutar de la naturaleza. No recuerdo bien de dónde vino, pero lo cierto es que un buen día apareció y comenzó a dar paseos por mi propiedad. Procuraba respetar mi privacidad, tan solo deseaba estar en el campo y meditar al aire libre. Todo fue bien hasta que un buen día, me preguntó si podía montar su tienda en el otro extremo de la finca para poder meditar. La verdad es que no deseaba permitírselo. Pero ¿quién era yo? ¿Quién era yo para impedir que alguien meditara? Finalmente se atrevió a pedirme si podía meditar conmigo los domingos por la mañana, solo durante una hora. Recuerdo bien que accedí únicamente debido a la gran resistencia que opuso la voz interior ante aquella propuesta. Con el tiempo, Sandy comenzó a traer unos cuantos amigos a las meditaciones dominicales. Primero 3, después 6 y finalmente 10. Aunque no me gustaba nada todo aquello, no tenía derecho a detenerlo. A menudo me quedaba meditando en el piso de arriba, mientras mis invitados lo hacían en la planta baja. Así se inició la meditación del domingo por la mañana en casa de Mickey, en la primavera de 1972, una tradición que ha continuado cada domingo durante más de 40 años. Mientras tanto, se aproximaba el verano y había llegado el momento de preparar el viaje a California. Tenía pensado vivir en la furgoneta, en la comunidad espiritual, durante 3 o 4 semanas y volver a casa para el comienzo del curso. El viaje me llevó alrededor de 10 días, ya que continué realizando las sesiones de meditación durante todo el trayecto.
La comunidad se encontraba en un entorno rural y consistía en una gran extensión de terreno donde se habían construido numerosas cabañas rústicas. Sus habitantes parecían del tipo de vuelta a lo natural y encajé perfectamente. Cuando estaba inscribiéndome vi unas etiquetas especiales que se daban a la gente que deseaba permanecer en silencio. Y como no tenía ningún interés en conocer gente o entablar nuevas amistades, solo sería una distracción para mi trabajo interior. Decidí intensificar la práctica y pasar a una fase más estricta. Guardaría silencio durante toda la estancia. Dado que no había dónde acampar cerca de la zona del templo, simplemente estacioné la furgoneta en el aparcamiento de tierra más cercano. Allí viviría durante unas semanas. Una vez ubicado, realicé en el templo la sesión de yoga y meditación de la tarde. Si bien estaba acostumbrada a la soledad, me di cuenta en el acto de que me encontraría bien allí. La gente entendía lo que estaba haciendo y me dejaba practicar tranquilo. Continué ayunando tres veces por semana y degustaba solas la ensalada los días que me tocaba comer. Aunque no era muy sociable, acudía a la meditación nocturna y a los cantos que tenían lugar en el templo. De hecho, allí conocí por primera vez las canciones orientales. Al estar en silencio no participaba activamente, pero percibía claramente cómo se elevaba la energía del lugar con aquellas melodías. Habría continuado de este modo durante todo el retiro de no ser por un sueño. Casi nunca soñaba y cuando lo hacía los sueños no parecían ser especialmente significativos. Pero una noche tuve uno excepcionalmente lúcido que ejerció un profundo efecto en mí. Soñé que estaba practicando la meditación, soñé que estaba practicando la meditación caminando propia del Zen en absoluta concentración. Iba colocando un pie delante del otro, muy conscientemente, a medida que me aproximaba a la entrada de una gruta. Después penetré en ella y avancé en medio de la oscuridad que se extendía ante mí. Cuando ya no se veía nada, cogí una antorcha que encontré en una de las paredes de la caverna. La encendí y seguí andando. Percibí que el aire iba escaseando a medida que avanzaba. Sentía de un modo muy intenso que tenía un propósito. Iba a explorar a fondo aquella gruta desconocida hasta encontrar lo que estaba buscando y nada podría impedírmelo. Entonces comencé a vislumbrar una tenue luz en la distancia. Aunque ni un solo pensamiento pasó por mi mente, supe de manera intuitiva que debía dirigirme hacia ella. Al ir acercándome, vi que la luz procedía de arriba e iluminaba la cueva. Cuanto más me aproximaba al origen de aquella luz, más escaso era el aire. Apenas podía respirar, pero seguí caminando. La experiencia era parecida a lo que me estaba sucediendo cuando meditaba. Durante las meditaciones más profundas, la respiración se ralentizaba hasta que cesaba por completo de forma natural. Desconozco cuánto tiempo duraba ese estado sin respiración, pero de pronto regresaba tratando de respirar con todas mis fuerzas. En un momento dado, mi periplo por la gruta era como estar reviviendo ese estado que solía atravesar durante la meditación. Ya casi había llegado. Un torrente de luz iluminaba el suelo justo por delante de mí. Aunque creía que iba a desmayarme, debido a la falta de oxígeno, conseguí dar un último paso hacia la luz. Un instante después, me hallaba completamente inundado por una luz cegadora, al tiempo que detectaba con las manos una rejilla de metal situada en el techo de la cueva. No había salida. Ni un solo pensamiento atravesó mi mente, ni un solo suspiro salió de mis labios. Comencé a retroceder con la misma firme resolución que me había llevado a avanzar hasta el final. Ahora sabía que tenía que encontrar otra vía. Fin del capítulo 17. Vamos a ver qué nos depara el capítulo 18. Dice así: soltar la cuerda. Cuando desperté de aquel sueño era otra persona. Mi modo de pensar se había transformado a un nivel muy profundo. Por primera vez comencé a cuestionarme si aumentar la disciplina iba a llevarme al lugar al que anhelaba llegar desesperadamente. Mientras meditaba solas en mi furgoneta aquella mañana, supe que la respuesta era negativa. El camino hacia la liberación verdadera era demasiado sutil como para que la respuesta fuera intensificar la austeridad. Aquella noche, una fuente superior de sabiduría había penetrado en mi psiquismo y había reorganizado por completo la relación que yo mantenía conmigo mismo.
Ya no consideraba el aspecto inferior de mí mismo con todos sus problemas y dramas personales como un enemigo que había de ser destruido. Ahora lo contemplaba con una comprensión nueva. Necesitaba utilizar esas conflictivas energías personales para mi ascenso. Ahora veía claro que el problema era también la solución. Comencé a sentir cierta compasión hacia una persona que luchaba en mi interior. Más tarde supe que el Bhagavad Gita afirma que no se trata de aplastar al ser inferior, sino de elevarlo, manteniendo la conexión con el ser. Yo había estado pisoteando mi yo personal con el objetivo de liberarme de su aspecto humano. Pero en realidad necesitaba aprender a elevar esas energías para que me ayudaran durante mi andadura. Salí de la furgoneta y me encaminé hacia el templo sintiéndome mucho más ligero y abierto, como si deseara despertarme y desplegar las alas. Pero tenía que hacer algo antes. Desde el inicio de mi trabajo de disciplina mental, me había imaginado una habitación dentro de mi mente donde mi yo personal pudiera meditar. La estancia disponía de enormes puertas de madera y paredes acristaladas. Lo que la hacía tan especial era que las paredes miraban a la totalidad del universo. Desde el solitario asiento de meditación podía contemplar la tierra suspendida en la oscuridad del espacio. Se vislumbraban en la distancia estrellas y galaxias que flotaban en el infinito. Cada vez que Mickey se enfrentaba a un problema, lo llevaba hasta allí para relajarse. Incluso solía jugar a dejarlo allí. Deseaba que estuviera siempre en calma y que recordara, en todo momento, que sus experiencias estaban sucediendo en una diminuta mota de polvo que se desplazaba a través del espacio infinito. Aquella mañana me detuve antes de llegar al templo. Cerré los ojos y abrí las enormes puertas de madera que daban acceso a esa estancia tan especial. La persona que había dejado meditando en el asiento de meditación se puso derecho de inmediato. A medida que me acercaba, aumentaba su concentración y disciplina. A diferencia de mi severidad del pasado, le tendí la mano con bondad y afecto y le dije, puedes salir. Lo que siguió a esa frase me demostró que se trataba de un ejercicio mucho más serio que un inocente juego mental. En el momento en que pronuncié esas palabras, experimenté una liberación emocional de una intensidad que no hubiera creído posible hasta entonces. Estallé en lágrimas y me fallaban las piernas. Se me abrió el corazón, como si me hubiera presentado la oportunidad de sanar las heridas de toda una vida. Después de aquella catarsis me di cuenta de algo que jamás olvidaré. Ese ser asustado e inquieto de mi interior, a quien había estado observando y juzgando, era realmente una persona. El psiquismo era una persona con sentimientos, pensamientos, esperanzas, temores y sueños. No era correcto encerrarlo en una habitación y ordenarle que se callara constantemente. Existían formas más constructivas de gestionar las energías problemáticas y egocéntricas. Por desgracia, había tenido que aprender esta lección a base de cometer errores. No me sentía tan pleno desde hacía mucho tiempo y recordé la afirmación que había realizado en el sueño. Tendré que encontrar otra vía. No albergaba ninguna duda sobre cómo sería esa otra vía. Tenía que aprender a rendirme más en lugar de luchar tanto. Había tomado la resolución de rendirme al fluir de la vida, incluso cuando no entendía hacia dónde me encaminaba y todo apuntaba a que debía hacer lo mismo en mi interior. Había de aprender a relajarme internamente, en vez de forcejear tanto con mi mente. El hecho de que la voz parloteara no significaba que tuviera que escucharla o dejar que influyera en la dirección de mi vida. No tenía nada que ver conmigo. Podía permanecer relajado al margen de ella. Estaba volviendo al principio básico. Yo era el observador que se daba cuenta del monólogo de la mente. Con esta renovada visión decidí salir del silencio durante el resto de mi estancia en la comunidad. Y aunque no me volví precisamente locuaz, me abrí lo suficiente como para que la gente se sintiera cómoda conversando conmigo. Tuve la oportunidad de conocer a algunos de los residentes más antiguos y escuchar las historias de sus propios viajes. A pesar de los cambios por los que estaba atravesando, no realicé modificaciones en la práctica del yoga. Y la meditación, ya que no suponía ningún problema, de hecho yo mismo era el problema. Repito. A pesar de los cambios por los que estaba atravesando, no realicé modificaciones en la práctica del yoga y la meditación.
ya que no suponían ningún problema. De hecho, yo era el problema. Había elaborado un concepto sobre la disciplina absoluta que, en realidad, estaba frenándome. Había alcanzado elevadas alturas durante la meditación a costa de reprimir las energías inferiores. Tenía que aprender a elevarlas en lugar de rechazarlas. Aun cuando me había llevado un tiempo, finalmente comencé a cobrar conciencia del verdadero propósito del yoga. Practicando correctamente, el yoga era la ciencia de sublimar las energías hasta que se fusionaran en el punto más alto, la unidad. Después de pasar unas cuantas semanas en la comunidad, comencé el viaje de retorno a casa. La persona que conducía de vuelta a Florida era alguien más sabio y despierto. Aunque las semillas habían sido sembradas y se habían aprendido lecciones sumamente profundas, iba a llevarme algún tiempo a aprender a hacer las paces conmigo mismo. Mientras tanto, estaba deseando volver a mi finca y a la soledad de mi preciosa casa del bosque. Fin. ¡Wow! Vamos allá con el compartir. Nos vemos el próximo día. Chao.